Hola a todos, muy buen día y bienvenidos a este segundo video del curso de Sistemas de Información Geográfica. El propósito de este video son dos, básicamente. El primero es hablarles cómo los sistemas de información geográfica modelan la realidad. Y el segundo objetivo es hablarles de los dos tipos de archivo o formato con los cuales ESRI y otros sistemas de información geográfica, softwares de sistemas de información geográfica, modelan la realidad. Nosotros en los sistemas de información geográfica lo que creamos es un modelo de la realidad eh, dentro de una computadora. Hay muchos tipos de modelos, ¿no? Este sería un modelo digital porque lo tenemos contenido en una computadora. Pero hay otros modelos, por ejemplo, puede haber maquetas, que son ya modelos espaciales físicos de la realidad, puede haber modelos matemáticos, modelos físicos, que básicamente su forma de modelar algo es a partir de ecuaciones y datos también. Pero en este caso, en los sistemas de información geográfica, generalmente lo que queremos capturar son rasgos, elementos geográficos de alguna zona en particular. Y ese es el propósito de estos modelos y los queremos en formato digital para que podamos trabajar con ellos en una computadora, generalmente, ¿no? Hablando. Entonces, en el caso, yo voy a hablarles como ejemplo en esta clase de un parque recreativo de invierno en el que se puede hacer esquí como ejemplo, ¿no? de estos elementos. Entonces, vamos a suponer que tenemos ese parque recreativo que es un valle. Bueno, este valle va a tener árboles, va a tener lagos, va a tener lugares de hospedaje, va a tener elevación, va a tener caminos y va a haber también estos teleféricos que permiten transportar a las personas, ¿no? Esos son algunos de los elementos geográficos que puede tener este parque recreativo. Y yo, para trabajar o analizar la situación o, o responder a algunas de las preguntas de las que hablamos en el video anterior, voy a puedo construir un sistema de información geográfica digital de manera que a partir de eso yo pueda realizar análisis. Y eso nos lleva a cómo representamos en el mundo digital cada uno de estos elementos. Si hablamos de un bosque, por ejemplo, o de un lago, podemos pensar y representarlos como áreas. Entonces, esa sería una primer forma de representación de, de algún sitio, ¿no? Como un bosque, un lago, una zona urbana, eh, a lo mejor un tipo de bosque, ¿no? Que podría ser en particular, o suelos también, por ejemplo, todas esas generalmente los caracterizamos como áreas. Después, si hablamos en el caso de lugares de hospedaje como hoteles, estos podríamos representarlo como puntos ubicados dentro de este valle que yo estoy tratando de modelar. Tenemos por el otro lado esto que llamábamos de los teleféricos o funiculares, no sé, en los cuales quizá lo más adecuado sea trazar una línea donde empieza el trayecto y donde termina el trayecto. Entonces, eso lo podríamos representar de una forma muy simple con una línea. Y hay otros elementos que podrían ser carreteras. En ese caso, también hay varias líneas, pero estas líneas, la diferencia que tendrían con la línea de estos ascensores es que están interconectadas. Yo tengo una carretera representada por una línea y voy a tener otra carretera que a lo mejor en algún momento la intersecta o se une a ella y entonces hablamos ya de conexiones. Y por último tenemos la elevación y la elevación también se puede representar, lo vamos a hablar en su momento,
digitalmente. Lo vamos a hablar en su momento de varias formas, ¿no? Se puede representar eh, como un modelo de elevación digital, pero también se puede representar como en los mapas o en las cartas estas geográficas que existen, que generalmente son líneas de contorno. Hay varias formas de representar elevación en el mundo digital, pero básicamente estos son 5 de las formas en que podemos nosotros representar digitalmente algo en un sistema de información geográfica. Puntos, líneas, líneas interconectadas, polígonos y modelos de elevación. En realidad, estos que son puntos dan origen a las líneas, y después las líneas, una vez que yo las interconecto, me permite tener redes. En el caso de los polígonos, están formados también por diversos puntos. Entonces, lo que podríamos decir es que básicamente el punto es el elemento básico que da origen tanto a las líneas, como a las líneas interconectadas, como a los polígonos. Y básicamente todos estos elementos, líneas, polígonos y puntos, en el mundo de los sistemas de información geográfica se representan, se les llama vectores. Se les llama vectores. Y por otra parte, los modelos de elevación digital generalmente, digo, no, les decía que hay varias formas de representarlos, pero se pueden representar por rasters o mallas o grids o serían otros nombres, ¿no? Y lo vamos a hablar más adelante sobre los rasters, porque hay muchas formas de representar elevación y necesitan su propio análisis. Entonces, evidentemente, para que yo pueda tener digitalmente un elemento o rasgo geográfico, necesito conocer su ubicación, y esta va a estar dada por su latitud y longitud. Necesitaría esas dos coordenadas para poder ubicarlo en el espacio, en el planeta Tierra. Por otra parte, en el caso de carreteras, yo podría definir cómo están interconectadas o en dónde es que se conectan. Ese sería otro aspecto que estaría capturando. Y por otra parte, algo que es bastante interesante en los sistemas de información geográfica es que puedo, además de decir dónde está ubicado, puedo describirlo también dentro de un archivo digital. Y eso es lo que llamamos atributos. En el caso, por ejemplo, de un lago, podría describirlo y capturar atributos de cada lago que yo tenga en un archivo. Por ejemplo, puedo tener o hablar de su temperatura, o podría hablar de su profundidad, o podría hablar de, no sé, la elevación a la que se encuentra ubicado ese lago. Todo eso, o su extensión también, todo eso yo lo podría describir como parte de esa, o incluir como parte de su descripción o atributos. Entonces les decía, en el caso de todos los rasgos que pueden ser representados como punto, línea o polígono, nosotros les llamamos archivos o datos vectoriales. Y por otra parte, hay otra forma de representar información. En este caso, miren cómo, por ejemplo, a las líneas estas, los ascensores, los estoy representando como líneas. A los hospedajes o cafés, en este caso, los puedo representar como puntos. Y en este caso a los bosques los puedo representar como un polígono. Todo, una vez que ya tenga yo estos, cada uno de estos grupos de rasgos, yo los puedo ya subir a un sistema de información geográfica. Cada uno sería un grupo de rasgos independiente, pero se puede desplegar de forma simultánea en un sistema de información geográfica, y estos serían vectores.
Pero, por otra parte, hay otra manera de representar información y esa se conoce como rasters. Lo que podría yo hacer en ese caso es el dominio que me interesa, el área que me interesa a mí analizar, la divido en cuadrículas, en una retícula, en una malla. Y entonces aquí puede haber otra forma de representación. Lo que yo puedo hacer, esta viene a ser como una matriz con números. Entonces, yo la puedo manejar así, a cada uno de los elementos, a cada uno de estos píxeles, así se llaman, o cuadrados, que conforman esta malla, yo le puedo asignar un número o valor. Y entonces, de esa manera, yo podría caracterizar diferentes rasgos geográficos. Por ejemplo, podría ser que yo dijera, bueno, al lago le voy a dar un valor de 1 a todo el área que está formada el lago. Y entonces a los píxeles que se ubican donde se encuentra el lago, les podría dar ese valor de 1. Después, para los cafés, en este caso, podría decir, bueno, a los cafés les voy a dar un valor de 2 y serían estos puntos azules de aquí. A eso le estaría dando un valor de 2. Y por último, puedo yo decir que a estas que son los ascensores les voy a dar un valor de 3. Entonces ya en esta matriz de datos voy a tener tres valores, 1, 2 y 3, y decidir o designar yo que el valor 1 corresponde a lagos, el valor 2 corresponde a cafés y el valor 3 corresponde a líneas. En este caso todos los otros píxeles pueden quedar con un valor nulo o cero, si yo así lo decido, de manera que yo puedo ya distinguir. Y ambas representaciones son válidas. Estas son decisiones que yo puedo tomar. Decir si yo voy a trabajar con vectores o si voy a trabajar con rasters. ¿De qué podría depender esta decisión? ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con vectores y trabajar con rasters? La diferencia es básicamente que los rasters me permiten hacer operaciones aritméticas. Como es una malla de valores, es un arreglo como es una matriz de valores, yo podría sumar dos rasters. Si yo tengo por decir un raster que representa lluvia en el día 1 y otro raster que tiene lluvia en el día 2, yo podría sumar esos dos rasters y obtener la lluvia acumulada en 2 días. Eso se puede hacer. Sin embargo, yo no podría hacer lo mismo con vectores y líneas. Con vectores yo no puedo sumar líneas, ni puedo sumar puntos, ni puedo sumar polígonos. Entonces, esa sería la gran ventaja de usar rasters, que se pueden hacer operaciones aritméticas. Y entonces generalmente usamos rasters para elementos espaciales numéricos, sobre todo especialmente numéricos, como puede ser campos meteorológicos, modelos de elevación digital, todo lo que sea un valor, una variable numérica que tiene una distribución espacial. Idealmente preferimos manejarla en rasters, porque entonces ya podemos hacer numerosas operaciones con esos rastros. Bueno, entonces yo creo que el mensaje más importante de estos conceptos es que se puede trabajar con ambos, tanto vectores como rasters, y nosotros podemos decidir con qué. Es importante saber cuál nos conviene más en función de lo que vamos a hacer. También por otra parte, o sea, si nosotros estamos generando los datos por primera vez, pues podemos tomar esa decisión, pero en muchos casos eh, vamos a trabajar con información que nos van a proveer, que ya está hecha digitalmente y nos van a dar los archivos. En ese caso, nosotros vamos a ver varias herramientas
para poder pasar de un formato a otro. O sea, podemos pasar tanto de vectores a raster como de rasters a vectores también. Entonces esas son algunas de las ventajas que se tienen y que vamos a ver más adelante. Ahora bien, aquí siguiendo con la discusión, les decía, o sea, tenemos por ejemplo aquí puntos, hoteles, que pueden ser representados como puntos o pueden ser representados de esta manera en un raster. Las líneas, que son los ascensores, pues están conformadas por puntos, ¿sí? Vean cómo esta línea tiene 3 puntos. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta porque la cantidad de puntos que yo tenga en una línea va a estar asociada a la resolución o a la exactitud de la información que yo capture. Y también podría ser representado en un raster. La única diferencia es de que aquí todos los píxeles están unidos, a diferencia de esta parte de acá. En el lago, noten una vez más, como les mencionaba, que está conformado por varios puntos. No es que mágicamente es un polígono, ¿no? Sino que todos los polígonos obviamente tienen o están conformados por varios puntos. Y esto también yo lo podría representar como un raster. Ahora, pues sí noten, por ejemplo, que en el raster, pues no es una línea perfecta, ¿no? Como esta de acá, sino que parece así como una escalerita, algo así un tanto extraño. Y habla de las limitaciones que tienen los rasters para representar líneas, ¿no? Pero de alguna manera se puede hacer. Lo que se podría hacer para hacerlo más preciso es hacer cuadros más pequeñitos o aumentar la resolución y vamos a hablar de eso en un momento. Después aquí tenemos redes de caminos y también se pueden representar. Y por último, el caso de elevaciones. En vectores se pueden representar esto como cartas de elevación, se llaman así aquí en México, que básicamente son contornos o isolíneas de elevación. Puede ser cada 100 metros yo dibujo una línea y yo sé que a lo largo de todo este contorno voy a mantener la misma elevación. Pero en el caso de raster serían números para cada uno de los píxeles dentro del nivel de interés. Y yo aquí entonces ya podría yo colorear, usar una paleta de colores, que es lo que cotidianamente se hace, para tratar de ayudar a la gente que está visualizando el mapa a darse una idea de dónde están los valores más altos y los valores más bajos. Aquí tengo algunos ejemplos de lo que serían datos vectoriales y rasters en la vida real. Los modelos de elevación digital generalmente son rasters. Las imágenes satelitales también generalmente son rasters. El satélite toma una foto, así al igual como las fotos de su teléfono, está conformado por... es una imagen que está dividida en una retícula, una malla, y a cada píxel se le asigna un valor en el espectro del rojo, del verde y del azul. Después se mezclan esas tres y se da una imagen en color real, ¿no? Por así Entonces eso es lo que está ocurriendo detrás de una imagen satelital y como son valores, pues generalmente se distribuyen en rastros. Esta sería una imagen en color real, también sería un raster con 3 capas o tres bandas en el espectro visible que después son combinadas para tener una foto en color real. Después tenemos aquí líneas de carreteras y contornos de elevación. Los contornos pues son líneas y entonces ambas informaciones son vectores. Ambas informaciones en este mapa serían vectores. Aquí tengo por ejemplo un polígono de suelos. Cada unidad edafológica está representada por un polígono. En este caso también estoy hablando de un archivo vectorial. Esta podría ser municipios o departamentos o estados, dependiendo en qué país estén. Y entonces es una división administrativa
son polígonos y cada polígono está conformado por puntos, como lo habíamos platicado. Entonces también esto es un vector. Y por último, aquí tengo yo lo que sería uso de suelo. Este también se puede representar como vector. Cada unidad representa un uso de suelo, puede ser zona urbana, bosques, zona industrial, cosas así. Pero otra cosa que se puede hacer es esto, representarlo como raster. Aquí, si se dan cuenta, también tengo una capa o un archivo o una imagen que representa uso de suelo, y en ambos casos se representa un uso de suelo en ambos casos, pero en este caso es un vector y en este caso es un modelo de elevación digital. Entonces nosotros tenemos esa flexibilidad de poder decidir si quiero trabajar con vectores o quiero trabajar con rasters. Aquí a lo mejor, por ejemplo, si yo quisiera hacer un análisis combinando la imagen satelital, el modelo de elevación e incluir un uso de suelo, pues podría trabajar mejor en formato raster para poder trabajar con las tres imágenes simultáneamente. Pero lo importante es precisamente lo que les decía, que se puede decidir qué formato usar y vamos a ver herramientas para pasar de uno a otro formato. Bueno, entonces como les mencionaba, otro aspecto que es importante tomar en cuenta es la resolución. En el caso de los vectores, podemos hablar de la resolución en el sentido de cuántos puntos tenemos, ¿no? Vamos a suponer que este es el camino que yo quiero representar, esta línea de acá. Pues yo puedo representar este camino de una forma muy sencilla, como se muestra aquí, con tan solo 7 puntos. O podría yo tratar de ser mucho más preciso y exacto y tratar de incluir más puntos. Y entonces la representación que yo tenga va a ser más certera, ¿no?, de lo que tengo originalmente. En la realidad, todos queremos tener un modelo como este, ¿no? Todos queremos hacer algo preciso, de alta calidad. Entonces a lo mejor se preguntan por qué nos podría interesar algo como esto. Bueno, el problema es de que el dinero, los recursos, siempre son una limitante. A lo mejor yo voy a querer tener algo como esto, pero los recursos económicos que yo tengo, puede ser la gente, el tiempo o incluso el dinero, no me alcanzan más que para hacer algo como esto. Inclusive en cuestión de, hablando en cuestión de la computadora va a tener, o sea, este archivo va a ser mucho más ligero que este archivo de acá. O sea, este es 3 veces más grande. Y aquí pues solamente estoy hablando de 7 puntos y 21 puntos. Pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en un archivo de país, en un archivo como México, que hable yo de la capa de municipios, entonces ahí estoy hablando de miles o decenas de miles de municipios en un solo país. Y entonces los tamaños cambiarían muchísimo, ¿no? Entre un archivo de alta resolución, de baja resolución y un archivo de alta resolución. Y lo mismo puede pasar con los rasters. O sea, en este caso, por ejemplo, yo tengo píxeles muy grandes. Para el mismo dominio, esta extensión, yo tengo un raster de 5 por 5 elementos, 5 píxeles por 5 píxeles. Y entonces me da esta representación, que pues no es muy precisa, que digamos. Pero puedo aumentar la resolución, es decir, decrecer el tamaño del píxel y para tratar de tener un mejor ajuste, ¿no?, de lo que está ocurriendo en la realidad. Pero esto me va a resultar en un archivo mucho más pesado. En este caso ya se vuelve más dramático, porque miren, este era de 5 por 5, son 25 píxeles. Y si yo reduzco o lo paso a 20 por 20, entonces ya estoy hablando de 400 píxeles. Estoy hablando muchas más veces, ¿no? La cantidad de información que necesitaría yo almacenar.
Entonces, cuando ustedes van a trabajar con información satelital, una de las primeras cosas que van a ver en la descripción de la información satelital es el tamaño del píxel. Cuando empezaron los satélites, pues se hablaba de 40 kilómetros, 25 kilómetros, ¿no? Ahora hay satélites que están reportando información con una resolución de metros. Entonces, imagínense, o sea, un píxel de 25 kilómetros antes, ahora yo tengo contra un sensor actual que pues a lo mejor vamos a suponer que me reporta a 10 metros o a 1 metro, estoy hablando ya de que en un píxel de antes caben 25,000 de los actuales. Y en una imagen no tengo nada más un píxel, tengo muchos píxeles, ¿no? Son áreas extensas. Entonces el tamaño de los archivos crece exponencialmente, crece muy muy rápido. Entonces ese es uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea que generalmente lo que deseamos hacer es escoger la resolución en función de lo que vamos a hacer. No siempre es bueno tener resoluciones muy altas, eh, porque van a ocupar mucho espacio. Y a lo mejor no es bueno tener resoluciones bajas si el proceso que yo quiero simular no va a ser capturado por el archivo que estoy analizando. Entonces, básicamente ese es el mensaje, ¿no? De esta diapositiva, que pues sí, todos queremos tener alta resolución, pero esto pues involucra más recursos, inclusive más capacidad de cómputo. Y por otra parte, a veces tenemos estos que serían baja resolución y pues algunas veces puede ser conveniente, ¿no? En cuestión de los recursos, pero sí hay que tomar en cuenta que principalmente la decisión debería ser guiada por qué es lo que queremos hacer o modelar. Bueno, en resumen entonces lo que hemos hablado es cómo los sistemas de información modelan rasgos geográficos, que es con puntos, líneas, polígonos y rasters o retículas, y los dos formatos de información que manejan los sistemas de información geográfica, que son los vectores y los rasters. Espero que esto les haya quedado claro. Es importante recordar que pues, se puede trabajar con cualquiera de los dos. Todo va en función de las necesidades que tenemos. En general los rasters los usamos principalmente para modelar variables en el espacio, como puede ser temperatura, lluvia, presión, ese tipo de cosas. Y los seleccionamos porque podemos hacer operaciones aritméticas entre rasters. Por último, hablamos de la resolución y decimos que alta resolución requiere más recursos, baja resolución requiere menos, pero siempre no hay que perder de vista siempre que la resolución debe ir de la mano de lo que yo quiero hacer. Al final de cuentas, debe de cumplir los requisitos para que yo pueda realizar el proceso que quiero que tenga yo en mente. Y en el siguiente video lo que vamos a hacer es platicarles, o les voy a platicar de los archivos shapefiles. Los archivos shapefiles es el archivo propietario, es el formato propietario de Esri, que es la empresa que comenzó con el tema de sistemas de información geográfica. Y se los voy a platicar en mucho detalle, o sea, les voy a mostrar un archivo y les voy a platicar cómo se ve todos los elementos que lo conforman, tanto los archivos que conforman un shapefile, porque no es solo uno, sino son varios, como los elementos distintos de elementos que lo contienen, para seguir en este tema de cómo representamos en una computadora los sistemas o los rasgos geográficos de algún lugar. Muchas gracias.